Buenas, me llamo José Manuel Fraile y vengo a hablaros de la batalla de Bailén, que es una de las batallas más conocidas de la historia de España. Es más, los pocos que saben algo sobre la guerra de independencia conocen dos hechos: la batalla de Bailén y el 2 de mayo. Bueno, muchos se creen que toda la guerra de la independencia solo son esos dos hechos: la batalla de Bailén y el 2 de mayo, pero no saben que dentro de ese contexto hubo 6 años de durísima guerra, que hubo muchos muertos, pero es más, hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es la guerra de independencia, ni en qué consiste todo este asunto de la guerra de independencia, lo que pasó, y más, modernamente mucha gente desconoce totalmente este tema. Es más, llegan a confundir, ha pasado que llegan a confundir la batalla de Bailén con un hecho de la guerra civil, además de instituciones públicas. Ha pasado. Mi objetivo hoy es intentar explicar un poquito qué es la batalla de Bailén, el contexto de la guerra de independencia y todo lo que pasó en esa época. A ver si lo logramos. Agradezco mucho el esfuerzo de la librería Tercios Viejos, que me da esta oportunidad de explicarlo. Bueno, pues vamos al asunto. La guerra de independencia fue una guerra que duró 6 años. Y se inicia con un hecho que a todo el mundo le sonará, sobre todo si es de Madrid, que es el 2 de mayo, porque es la fiesta de Madrid. Napoleón juzga que su aliado español es débil y decide cargárselo. Y de paso se carga a los Borbones, que son la dinastía que había antes en Francia, y le podían disputar el trono. Mataba a 2 pájaros de un tiro. Se apropia de un aliado que considera débil, que no le sirve ya de nada después de la derrota de Trafalgar, y decide ocupar el país. Claro, no esperaba la reacción que eso iba a generar, que se inició con todo lo que sonará este cuadro, que es el cuadro de los fusilamientos del 2 de mayo, del 3 de mayo mejor dicho. 2 de mayo, cuando en ello podemos ver que los franceses estaban utilizando técnicas inapropiadas para convencer a los españoles de las bondades de la invasión napoleónica, totalmente inadecuadas. ¿Qué resultado final tiene esto? El levantamiento popular de toda España. El levantamiento popular. Y aquí es donde llegamos al asunto de que vamos a tratar, la famosa batalla de Bailén, que es el otro hecho que todo el mundo conoce de la guerra de independencia, que además no solo lo conoce, que además sabe que ganamos y todo, que en esa batalla ganamos. Y como os decía antes, mucha gente se cree que la guerra de independencia es esto, el 2 de mayo, y termina con esto. No. Como he dicho antes, son 6 años de larga guerra. Bueno, en el grabado, como podéis ver, batalla de Bailén, y en el letrero pone el general Dupont se rinde a Castaños. Claramente no es Reding. Por el uniforme se sabe que es Reding, porque se parece más al de Reding que al de Castaños. Castaños es inconfundible. Castaños siempre iba de blanco con el uniforme del regimiento de África. Pero da igual, en el imaginario popular la batalla ha trascendido hasta nuestros días con un montón de mitos y leyendas. De eso también hablaremos. Pero ahora vamos al asunto que motivó todo este lío, toda esta batalla. A ver, cuando sucede lo del 2 de mayo, hay un levantamiento popular. Desde, todos sabemos, el bando del alcalde de Móstoles, que llega a ser disturbe por toda España, y se forman las juntas provinciales. Y se juntan en todas las partes de España. En Andalucía, las más importantes son la de Granada y la de Sevilla. Andalucía occidental y Andalucía oriental. Antes Andalucía estaba dividida en occidente y oriente. No, ¿vale? Y había dos guarniciones importantes. La de Málaga, dirigida por Reding, que era gobernador militar, y la del campo de Gibraltar, que estaba Castaños, el general Castaños. Allí, porque claro, ¿quién estaba en Gibraltar? Los ingleses. Y de momento todavía estábamos en guerra con los ingleses, porque de momento seguíamos siendo aliados de Francia. Y Francia estaba en guerra con los ingleses, y España, como le interesaba para mantener el comercio con América, seguía siendo aliado de Francia y enemigo de los ingleses, que eran nuestros tradicionales enemigos desde hace por lo menos 3 siglos. ¿Qué pasa?
Lo primero que hacen las juntas provinciales es firmar la paz con Inglaterra y luego formar un ejército. Mientras tanto, desde Madrid, Dupont parte con un ejército de unos 20.000 hombres porque tenía una misión muy importante. Primero, liberar la escuadra francesa que estaba allí atascada desde lo de Trafalgar, dirigida por Rosslyn. Y de paso, iba a Sevilla, donde estaban las Reales Maestrangas, que había un importante arsenal y un importante depósito de armas que les vendría muy bien a los franceses. Y desde Madrid, pasando por Toledo, se dirigió a... Su ruta era Madrid, Toledo, Bailén, Andújar, Córdoba, Sevilla y Cádiz. Y una división que se llamaba la segunda división de la Gironda se pronunciará en francés, no sé cómo se pronuncia. Y siguieron avanzando y encontraron alguna pequeña resistencia de paisanos armados, pero bueno, el problema que tenían los paisanos armados, que disparaban cuando no había que disparar y huían cuando tenían que resistir, y a eso les resultaba muy fácil avanzar. Y llegaron hasta Granada, hasta Córdoba. En Córdoba todos conocemos, sino el famoso saqueo de Córdoba, que se llevaron los candelabros de la catedral, se llevaron todo, a todo lo que no estuviese clavado al suelo se lo llevaron. Mientras tanto, ¿qué pasaba? Mientras tanto, había dos personas ¿qué hacían los principales? ¿Qué pasaba? Pues había una serie de personas que estaban trabajando en este asunto, que era el de blanco y negro, el Reding, y el otro es el Castaños, con el famoso uniforme del primero de África, que incluso pidió que se le enterrasen con él. ¿Quiénes eran estas dos personas? Reding era suizo, y eran voluntarios suizos, que todos los ejércitos de Europa de aquella época tenían suizos. Es más, uno de los hermanos de Reding estaba con Dupont, estaban en el bando contrario. Por ejemplo, en los cantones católicos se reclutaban suizos para los ejércitos católicos, Francia, Italia, España. Es más, el Papa todavía lo sigue haciendo, la Guardia Suiza se sigue reclutando en Suiza en los cantones católicos. Y Reding entraban aquí de muy jóvenes. Reding llevaba toda la vida en España, entró en España con 17 años. O sea, y siguió leal a las juntas provinciales, porque muchos suizos del ejército español se pasaron a los franceses. Bueno, Reding realmente es el verdadero protagonista de esta historia. Fue el que realmente venció a Dupont. Pero Reding tenía dos problemas. Primero, era extranjero, claro, y quedaba feo que la primera batalla del ejército español estuviese dirigida por extranjeros. Y segundo, que se murió en el 1809 en un combate secundario en Tarragona. Así el extranjero, pues la gente le costaba... ha sido Reding, ya, pero es que era suizo. Y otro problema es que al morir no podía defenderse cuando terminó la guerra. Oye, que he sido yo el que ha ganado. No había nadie que le defendiese. Sin en cambio, Castaños, que era el otro protagonista, era español, era un general, además en general era un tipo afable, muy religioso, que no sé, tenía su genio y sus cosas, pero no era un tío problemático, no era un tipo problemático. Además, era un veterano de las guerras de la conquista de Menorca, de las guerras de la Convención, que la guerra de la Convención fue la guerra contra la República, a la muerte del Luis XVI, el rey de España, que era su primo, declaró la guerra a Francia. Y esa guerra la empezamos ganando. Que ahí desmiente la teoría de que el ejército español era malo. El problema del ejército español no es que fuese malo, es que era muy pequeño. Porque nos lo habíamos gastado todo en la flota. Ese era el gran problema del ejército español. Hay un mito en torno al ejército de que era malo, de que no estaba preparado. Sí estaba preparado, lo que no tenía medios y era muy pequeño comparado con el de Francia. Tener en cuenta que en la península tenía 12 millones de habitantes. En la Francia continental había 30 millones. La capacidad para montar ejércitos de Francia era muy superior que la de España. Y encima, la armada comía muchos recursos para España, pero la armada era vital para mantener el comercio con ultramar. Y como Francia era nuestro aliado,
nos podíamos permitir el lujo de tener un ejército pequeño porque Francia, que tenía un ejército grande, nos podía ayudar. ¿Qué pasa cuando Francia se convierte en nuestro enemigo? Que no podemos combatir con ello. No podemos. Como decía Richelieu, los españoles podían dominar el mundo, solo su escaso número se lo impide. Ese es el gran problema de España, el problema demográfico, que la península ibérica no permite alimentar a gran cantidad de población porque es una zona muy montañosa, muy pocas tierras cultivables. Ese era el gran problema de España. Es un problema económico, no es un problema de que nuestros militares sean idiotas. Es que no pueden. Con lo que tenían, hicieron lo que pudieron. Bueno, volvamos al amigo Castaños. Castaños, realmente lo que hizo, la gran idea de Castaños, el gran logro de Castaños es organizar el ejército. Porque cuando se ocurrió lo de 2 de mayo, se difundió lo de que había pasado, los saqueos de los franceses, el saqueo de Córdoba, y vinieron voluntarios a mansalva. Pero Castaños pensó que no quería tanta gente. De esa gente que le vino, seleccionó una poca, y el resto la mandó para casa. Y la encuadró dentro de las unidades militares ya existentes. Porque todas las unidades militares, una cosa es, en teoría, lo que tienen, y los efectivos teóricos y los efectivos reales. Generalmente, si un regimiento tiene que tener 3 batallones, a lo mejor realmente solo tiene 2. Pues ¿qué hizo Castaños? Contempletarlo con voluntarios. Y el resto lo mandó para casa. Mezcló voluntarios de nueva recluta con gente veterana. Que eso, luego, la batalla será muy importante. Porque el problema que tiene toda esta gente es que tenía mucho ímpetu, y cuando venían los franceses, estaban a kilómetros, empezaban a disparar, y cuando venían a atacarles y tenían que aguantar la posición, se dispersaban. Y eso era un problema. Los soldados profesionales que estaban al lado no podían confiar en esa gente porque les dejaban tirados. Por eso la idea de Castaños de formar un ejército mezclando los voluntarios con gente profesional fue una de las cosas que permitió a Reding poder resistir los ataques franceses. ¿Vale? Ese es el gran logro. Luego, tanto Castaños, después de la guerra, fue ocupando puestos en los diferentes gobiernos. Como era de ideas conservadoras, pues durante la época de Fernando VII obtuvo algunos cargos públicos. Y luego en la época de Isabel, como era el Bailén, pues también siguió teniendo. Es más, fue el preceptor de Isabel II. Lo que pasa es que cuando se retiró no tenía más rentas que su sueldo de general, que le llegaba tarde y mal. Es más, murió en el 52. Según contaban los periódicos de la época, murió con 40 euros en el banco, como quien dice, en su haber. Eso sí, pidió que le enterrasen con el uniforme del Primero de África. ¿Por qué esto del Primero de África? Porque durante la Guerra de Convención, la batalla de San Marcial, los granaderos de este regimiento le salvaron la vida cuando fue herido. Y les hizo la promesa de que siempre usaría ese uniforme en agradecimiento a estos soldados. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir con los otros protagonistas. Dupont. Dupont es el que está en color. Este es el general Dupont. Aunque parezca mentira, la derrota de Bailén fue una suerte para Dupont. Luego lo explicamos. Dupont era antes de la batalla de Bailén, era un general prestigioso, hecho a sí mismo, había subido de abajo arriba, de lo más bajo de los soldados había llegado a general y tenía una buena fama. Se le dio el mando de la segunda división de la Gironda, que estaba formada sobre todo por una unidad muy fuerte de caballería, y luego con las legiones de reserva y regimientos provisionales. La infantería era recluta nueva, pero llevaba un año de formación y todos los oficiales eran veteranos. Lo que tenía mejor era la caballería, y luego lo usaría, que es lo que más se usaría y lo que más se desgastaría. Luego estaba el de gris, es Rosily. Dupont, la misión de Dupont, aparte de apoderarse del Maestrazgo, de la artillería que había en el Maestrazgo, era rescatar a Rosily, que estaba allí desde Trafalgar.
pues fue el que sustituyó a Villeneuve. Pero cuando estaba saqueando Córdoba, se enteró de que se había rendido a las fuerzas que había en Cádiz. No se había rendido porque sí, porque las fuerzas de Cádiz le estaban cañoneando y ante la posibilidad de perecer todos, al final se acabó rindiendo. Rucellai se rindió. Rucellai no era un militar como tal, realmente era un científico, era un experto en hidrografía, en cartografía marina, cosas de el estilo, y tenía mucho prestigio. Y cuando volvió a Francia, le liberaron, siguió haciendo lo mismo, trabajando en su especialidad científica. No le fue tan mal como a Dupont. Dupont, después de la derrota, se le hizo un consejo de guerra y se le apresó. ¿Qué pasa? Que a la caída de Napoleón, el nuevo gobierno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y le nombraron primero ministro de guerra, luego miembro del Consejo Privado del Rey. Luego se retiró en el año 30, con todos honores, un montón de rentas, y murió en el año 40 forrado de dinero. O sea, el hecho de perder Bailén y de caerle mal a Napoleón le vino muy bien. Después, cuando hubo la restauración. Vale, otros protagonistas sería Venegas. Venegas estaría con Reding y sería uno junto con el Marqués de Coupigny que formaría parte del Estado Mayor de Reding y participaría en la batalla real. Vale. Luego espera, me he pasado. Este de aquí, el del tricornio, es Manuel de la Peña cuando era joven. Manuel de la Peña es el que realmente convence al amigo Dupont de que se tenía que rendir. Porque cuando ya al final de la batalla ya estaban en el último ataque y ya estaban desesperados, llega por la vanguardia a Manuel de la Peña con la división de reserva y Dupont lo da todo por perdido. Porque ya habían llegado, era la vanguardia de Castaños, que le estaba pisando los talones. Por el otro lado tenía a Reding y encima se estaban muriendo de sed, de desesperación y de todo, y al final se acaban rindiendo porque se veía imposible la victoria, ¿vale? Bueno, y el Valera es importante porque después de la guerra fue virrey del Perú, fue virrey de Nuevo México, estuvo en Morelos luchando contra los insurrectos. Pasa que después de la independencia de México volvió a España y tuvo pues, diferentes cargos públicos, ¿vale? Y estaría con el Marqués de Coupigny, que era valón, que al igual que los suizos se reclutaban en Bélgica y formaban parte del ejército español. Había un número de tropa extranjera importante en el ejército. Aparte de esos también había irlandeses y formaban parte de todo el ejército español. Si bien el grueso de las fuerzas seguían siendo españolas, de recluta española, todos los ejércitos tenían un número importante de tropa extranjera a su servicio, ¿vale? Bueno, antes de Bailén tenemos que hablar de la acción de Mengíbar. Ahí Reding es una pequeña batalla que probablemente haga que los sucesos de después fuesen como fuesen. A ver, la idea de Castaño, que era el plan Porcuna, era bloquear al amigo Dupont y cortarle el paso de la retaguardia. Y entonces, en los pueblos diferentes que había ahí, iba desplazando sus tropas, y en Mengíbar, la primera división de Reding chocó con la de Godet, que era una de las divisiones de Dupont. Y hay una pequeña batalla con la suerte para los españoles de que muere el general francés. Y los franceses se acaban retirando. Los españoles también se retiran. Dupont se entera y manda a Bedel con su división a buscar a los españoles. Y llegan a Bailén. Y los españoles no están. Porque Reding había ido por otra ruta y se había retrasado.
¿Y entonces qué piensan? Tanto los supervivientes de Godet como los de Bedel, que se habían ido a Despeñaperros a cortarles el paso. Y se marchan para Despeñaperros. Es más, los de Bailén le dicen que sí, 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 se han ido para allá, se han ido para allá. Es más, como no se fiaban, preguntaron a un alemán que había por allí, ¿dónde estaba el ejército de Castaño? Y el alemán les dijo que no, para adelante. Mira, ¿qué hacía un alemán en Bailén? Muy sencillo, probablemente fuese un pariente de todos los alemanes que había traído Carlos III a mediados del siglo pasado para repoblar el norte de Andalucía. Alemanes y unos poquitos de gallegos, porque no tuvo alemanes suficientes. Por eso había alemanes en Bailén. En el norte de Andalucía, si se fijan, hay mucha gente con los ojos azules y el pelo claro. Y es por eso. Descienden de esos alemanes. Bueno, sigamos. Pues después, ¿qué pasa? Pues entonces, Bedel, Godet, Godet estaba muerto, los soldados de Godet y todo eso se van para Despeñaperros. Y Bailén queda descubierto. Y entonces llega Reding y la encuentra vacía. Imagínate, si hubiera llegado a encontrar a Bedel, todo esto que vemos aquí hubiese sido justo al revés. Los azules serían los españoles y los rojos serían los franceses. Pero no había nadie. Y ocupan el pueblo. Al poco tiempo, Dupont, confiado, creyendo que Bedel estaba en Bailén, llega retirándose, pues escapando de Castaños. Cuando es la sorpresa de que encuentra a los españoles, y las avanzadillas españolas se encuentran y es una sorpresa para todos, porque ninguno esperaba que estuviesen allí. Rápidamente, los soldados españoles, al descubrir que venían los franceses, se despliegan. Ten en cuenta que esto es de madrugada, por la noche, sobre las 2 de la madrugada o así. Gracias a que los soldados estaban preparados, tenían una preparación buena, se pudieron desplegar de noche, a pesar de tener muchos reclutas. De ahí la importancia de mezclar los reclutas con soldados profesionales, porque los reclutas seguían a los profesionales. Y pudo desplegarse rápidamente en la oscuridad y para hacer frente al ejército francés. ¿Vale? Que los españoles se repliegan y pasa lo siguiente. La caballería de Pibe ataca a los de Jaén y los ponen en desbandada. Y es un desastre, mientras los franceses atacan por el centro. No sé si conocéis las técnicas básicas de la guerra napoleónica que utilizaban los franceses. Los franceses atacaban en columna. ¿Qué significa eso? La técnica tradicional de todos los ejércitos hasta entonces era en línea. Los españoles siguen las técnicas tradicionales, en la línea. Los franceses atacaban en columna. Eso quiere decir que atacaban en grupos por una zona. Hacían un grupo y atacaban. Pero claro, esa zona había que ablandarla previamente con artillería. Pero tenían un problema, que los franceses, la artillería que tenían un calibre muy bajo. Tenían mucha más artillería que los españoles, pero de un calibre. Los franceses tenían de calibre 4, los españoles tenían de 8 y de 12. ¿Qué pasaba eso? Que desde más lejos los españoles podían destruir las piezas de artillería francesa. Los franceses, para poder llegar a las líneas españolas, se tenían que acercar. ¿Qué pasa? Que no podían ablandar las líneas españolas. Y por lo tanto, cuando llegaban la columna a la zona donde estaba la línea que querían atacar, estaba intacta. Tanto es así que cuando los franceses estaban llegando, los españoles mandaron a su caballería. La caballería española era toda ligera, aunque dijesen caballería de línea, era toda ligera. Vale, porque España no tenía caballería pesada, igual que los franceses no tenía coraceros, no tenía nada. Pero bastó lo suficiente para dispersar a las tropas de infantería francesas y evitar el ataque. Mientras tanto, pero claro, la caballería francesa, ¿dónde estaba? Estaba aquí, en el lado izquierdo español, y había sobrepasado la línea de Jaén. Vamos, el Jaén lo destruyó totalmente. Menos mal que, si veis la flecha, viene Reding, el regimiento Reding, y consigue pararlos. Es más,
y la caballería vuelve otra vez para atrás. Y se quedan enfrentados con los otros suizos de los franceses, donde estaba el hermano del Reding español, estaba el Reding francés, de los franceses. Eran hermanos. Claro, se quedan ahí parados. Al principio se disparan, luego se quedan ahí estancados toda la guerra. Porque la mayoría de ellos eran parientes. Y era un problema dispararse a la familia. El tema de la educación, disparar a la familia. Bueno, y salva la situación. Aquí hay que hablar un poquito. No sé si habéis hablar de los garrochistas, de las batallas de Bailén, todos esos, los famosos garrochistas. Los garrochistas estaban encuadrados en la brigada Farnesio y eran unos 100 y poco. Estos, cuando los oficiales mandaron volver a la caballería a sus líneas, ellos siguieron por su cuenta atacando y se perdieron en las líneas francesas. ¿Qué pasó? Que perecieron casi todos. Una vez en las líneas, los franceses, o bien a tiros o bien a bayonetazos, los descalvaban y perecieron casi todos. Se salvarían unos 20. Allá, ¿os acordáis que os comentaba que el problema que tenían las tropas de nueva recluta? Que no obedecían las órdenes de oficiales y no cumplían las normas. Y eran un problema. Muchas veces se convertían, daban tantos problemas como el enemigo. ¿Vale? Los franceses se vuelven para atrás y cambian de táctica. E intentan una nueva técnica, que es atacar por el otro lado. Generalmente la caballería ataca por ese lado y otra vez otra columna. Básicamente, desde todas las guerras antes de las guerras automáticas, las tácticas no cambiaban mucho, porque las guerras de posición, porque era intentar romper la línea enemiga, mandar la caballería para los flancos y intentar. La idea era romper la línea, porque una vez que rompías la línea y te estabas detrás de los otros, que siempre estaban apuntando hacia ella, ya la batalla estaba ganada. La idea siempre era romper la línea enemiga. Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué pasa aquí? Que atacan les resulta que las de las órdenes militares que que tenían mucha recluta nueva, que se habían completado por recluta nueva, cedieron ante el ataque de la caballería. Igual que pasó con Jaén, lo mismo. ¿Qué pasa? Que Venegas hizo un movimiento y mandó a las guardias balonas, que eran profesionales, que eran soldados profesionales. Los balones eran reclutados en Suiza solo para venir a España y se quedaban aquí de soldado toda su vida. Y fueron los que salvaron esta vez la situación. Y luego, obviamente, la artillería y la caballería del centro pudo parar a las columnas centrales. El problema que tenía Dupont es que tenía que vencer a los españoles y ocupar Bailén, porque sabía que tenía a Castaños detrás. Y por eso los que atacan siempre son los franceses, porque tenían prisa por vencer y refugiarse de Castaños, que venía detrás. Si os fijáis, siempre llevan la iniciativa, es por eso. Es muy parecido, si os dais cuenta, lo que pasó en Waterloo. En Waterloo Napoleón quería vencer a los ingleses porque sabía que venían los prusianos por algún lado, y antes de que viniesen los prusianos quería vencer a los... Es básicamente lo mismo. Bueno. Tercer ataque francés. Ya empiezan los ataques un poco a la desesperada. Se vuelve otra vez a hacer otra columna, se vuelve a intentar otra vez otro ataque, la caballería, y fracasa porque nuevamente la artillería española los bate. Ya casi la caballería, el problema que tenían es que ya no les quedaba caballería casi, porque en los ataques anteriores aquí había quedado muy desgastada. Y la caballería, sin el apoyo de la infantería, no tiene ninguna utilidad. Si os fijáis, por ejemplo, no sé si habéis hablado de la carga de Somosierra. Bueno, los polacos atacaron. Los polacos quedaron destrozados. Realmente los que tomaron las piezas fueron la infantería que venía detrás.
porque los polacos quedaron destrozados. Si la infantería no viene detrás de la caballería, al final los jinetes quedan aislados y son fácilmente tiroteados o derribados de sus caballos. ¿Vale? No tenían apoyo suficiente. Al no tener apoyo y haber desgastado tanto la caballería, ya no podía hacer más ataques de caballería por los flancos y tal, y limitaron ataques otra vez en el centro, para ver si podía romper el centro español. Nuevamente la artillería y la infantería española resistió todo el ataque. Lo malo es que en una de estas cargas de caballería, ya maltrecha caballería, ¿cómo se llama esto? Pierde al general Dupré. Dupré muere en una de estas cargas, porque ya no quedaba gente, ya los oficiales iban delante atacando, porque es que no quedaba nadie más. Y muere en el ataque, que por cierto, según cuenta la tradición, está enterrado en una ermita en Bailén. Vale. Ya a la desesperación, con los marinos que se habían quedado de retaguardia. ¿Os acordáis de los fusilamientos del 2 de mayo que vimos al principio? Los que disparaban a los españoles eran marinos de la guardia. Son estos marinos. Son los que están en Bailén. Son reclutados. Porque los marinos eran como una unidad para todo. Era una unidad que les servía para todo. Lo mismo te fusilaban gente, como te tomaban un puente. Eran como los cuerpos especiales de la época. Lo que pasa es que tenían muy poquitos. Aquí había, en total, en todos los marinos de la guardia eran unos 800, así. Y aquí en España había unos 500. Y estaban todos aquí. Y en el último ataque, con todas las fuerzas, los marinos que habían quedado de reserva protegiendo la retaguardia hacen un ataque final. Dupont se pone delante de la formación porque ya estaban desesperados. El calor, el cansancio, Castaños pisándole los talones. Tenían que vencer. Era o vencer o morir. Nuevamente no son capaces de romper las líneas españolas, la artillería, la fusilería, todo les destroza. Y por si fuera poco, se oyen cañones detrás, la avanzada de la Peña, que está llegando, y con los pequeños piquetes que había en los puentes que conducían a los pequeños piquetes franceses que conducían a Bailén, ya los estaban avistando, les estaban ya dando disparos de aviso. Dupont se da cuenta de que está rodeado, que está desesperado, sus hombres están muriendo de sed y de desesperación, tiene muchos muertos, y al final es lo que hace, pide paz a Reding, y empiezan a las conversaciones. En este momento llega Bedel por arriba, Bedel, que él no sabe lo que ha pasado. Es más, él cree que lo que está pasando es que Dupont acaba de arrasar a los españoles y él venía a celebrar la victoria con su amigo. Y ataca y ve unas unidades por ahí dispersas españolas y las ataca. Claro, los españoles, pero no hemos firmado la paz, ¿qué pasa aquí? Nos han tomado el pelo los franceses. Mandan correos por un lado, por el otro, oye, que los tuyos nos están atacando. Y entonces Dupont manda un correo a Bedel y él dice, pero esto es verdad. No, ¿se ha rendido mi general en jefe? No puede ser. Mandan otro correo para confirmarlo, llega un oficial que él conoce personalmente y dice, sí, que paras, que no dispares, que a lo mejor que nos hemos rendido y a lo mejor nos pasan a cuchillo. Y entonces él para de atacar y se mantiene sus posiciones y retira sus tropas. ¿Vale? Eso, y llevan un pequeño momento de paz. Los españoles dejan beber a los franceses, que se estaban muriendo de sed, estaban desesperados, incluso les prestan algún médico y tal. Y de momento llegan un momento de impasse, porque Castaños todavía no ha llegado. Castaños llegará el día siguiente y firmará la paz. Y se queda todo parado a la espera de la llegada de Castaños. Bueno. La iconografía popular siempre ha presentado la batalla como que los garrochistas atacaban y salvaron en la situación, y como hemos podido ver, no, lo único que hicieron es dejarse matar tontamente.
Y como dice aquel, un soldado, si quieres hacer algo por la patria, haz que el enemigo muera por su patria. No tú por la tuya. Bueno, pues aquí, y todo esto es la iconografía popular que salió sobre el romanticismo, todo después, pero porque luego, en la época posterior, se quería realzar el papel del pueblo, pero de esto no tiene nada que ver, no es real, es toda la leyenda que surgió después, de eso luego lo hablaremos. Otro elemento importante a tener en cuenta, que también se ensalzó mucho, es la participación popular, sobre todo de las mujeres. Y es verdad, en la guerra de independencia las mujeres lucharon como nunca. Participaron un montón. Vamos, en fechas posteriores las mujeres prácticamente desaparecen de la historia, pero aquí tuvieron un papel muy importante. Entonces nos suena alguna mujer relacionada desde Agostina de Aragón, Manuela Malasaña, todo nos suena a mujeres. Aquí la heroína es María Bellido, que se supone que es la que suministraba agua a Reding. La leyenda dice que cuando estaba suministrándole agua, pues le dio un disparo a la vasija, que cogió el poquito de agua que quedaba y se lo dio. Vale, no se sabe si eso es verdad o es para resaltar, pero es cierto que estaban allí, que había muchas, además, hacían de todo, no solo daban agua, transportaban a los heridos, hacían un montón de cosas, suministraban municiones, hacían un montón de trabajo. Por cierto, María Bellido, no sé si sabéis cuál era su mote, la culiancha. Los motes de la guerra de la independencia son muy característicos. Por ejemplo, en Torrejón tenemos uno que se llama el chorralaire. O sea que, para que veáis el nivel que había de aquella época. Bueno, y ahora vamos a la parte más fea de todo esto. Las bajas. Toda la guerra hay muertos. Nos quedamos siempre con la parte épica, el tío con las patitas, ¿qué? Mira, estoy venciendo. Pero detrás, para que ese tío esté allí con unas patitas haga el retrato, tiene que morir mucha gente. En este caso, los que llevaron la peor parte fueron los franceses, que tuvieron cerca de 2.600 bajas, la mayoría muertos, aproximadamente unos 2.000 muertos y el resto heridos. Luego, y por el lado español hubo menos bajas, hubo unos 200 muertos y 600 heridos. Y 1.000 extraviados. ¿Qué son 1.000 extraviados? Vamos a ver. Básicamente desertores. Parte de la recluta nueva, cuando vio cómo era una guerra de verdad, salió por patas y se volvió a su casa. Esa parte es tan poco épica, no se suele contar. ¿Vale? Bueno, la batalla, cuando se supo todo lo de la batalla y los prisioneros que se habían capturado, se capturaron cerca de 14.000 prisioneros. 14.000, bueno, más, 18. Realmente fueron 18.000, pero ten en cuenta que, por ejemplo, los suizos y todos los extranjeros que estaban los franceses se pasaron en masa a las fuerzas españolas. Pero vamos, los suizos no quedó ni un suizo en el lado francés. Porque ayer jugaban a caballo ganador. Y además los austriacos que estaban en los cuerpos de ingenieros, que estaban allí obligados, como les pasó a los españoles que llevaron a Rusia, pues se pasaron, en cuanto pudieron, se pasaron al bando español. Y quedó reducido a 14.000. Y también que algunas unidades más alejadas, por Despeñaperros, se escaparon. Vale, por eso, de los 20.000 y pico que tenía Dupont, quedó reducido a solo 14.000 prisioneros. Vale. Cuando se supo todo esto en las juntas de Sevilla, de Granada, que aparte todas se querían decir, hemos ganado nosotros porque el Reding era de Málaga, no, hemos ganado nosotros porque Castaños era de Sevilla. Se empezaron a discutir. Solo se pusieron de acuerdo para esto, para hacer una medalla conmemorativa. De la batalla. Y a todos los que participaron en la batalla se les otorgó dicha medalla. Esa medalla todavía sirve y además cuando vas a bailar y hacer una recreación te la regalan. Te regalan una réplica. Bueno, ¿qué pasa? Este señor es el hermanito de Bonaparte. El hermano de Bonaparte, que acababa de llegar a Madrid, vamos, llevaba un día, como quien dice, llevaba un día, literalmente un día en Madrid, se enteró. Es más,
se enteró de primera mano por los regimientos esos que se escaparon, que se lo fueron a contar. Y se asustó. ¿Y qué hizo? Marcharse hacia Vitoria, hacia la línea del Ebro, porque para los franceses la línea del Ebro era una línea segura, porque ellos consideran la frontera natural de Francia la línea del Ebro, porque ellos entendían que la antigua marca hispánica de Carlomagno formaba parte de Francia, y ellos entendían que esa era una parte segura, y se fue para allá. Claro, aumentando más el eco de la derrota. Hemos vencido, el nuevo rey intruso se escapa, es que los hemos destrozado y están muertos de miedo. La gente se creía que ya la guerra había acabado, que habían destruido todo el poder napoleónico y que ya... Es más, a los soldados que se iban, no les la gente decía, vos marcharon, no volváis más. No les atacaban, no les molestaban, porque estaban convencidos de que se iban y no iban a volver. Bueno, a modo de esto os puedo contar que en la acción de Mengíbar, en una de las acciones de Mengíbar estaba este señor, que era capitán de una compañía, que es San Martín. San Martín es el famoso libertador americano, que luego allí en América luchó contra los españoles, pero luego tuvo su justo castigo porque murió pobre y en el exilio, por volverse contra sus antiguos compañeros. Vale. ¿Qué pasó con los prisioneros? Eso es otra cosa que seguramente os habrán contado, que los prisioneros, hubo 1.400 que fueron a Canarias. Esos fueron los que mejor les fue. Hubo 1.400 que fueron... Es más, les fue tan bien que la mayoría no quisieron volver a Francia. Pero hubo 11.000 que los mandaron a la isla de Menorca. En condiciones... y el problema es que la isla de Menorca no era un viaje solo no había ni alojamiento, ni desayuno, ni nada. Los dejaron allí. Y las raciones que daban eran muy pobres. 10.000 personas, 10.000 personas y 15.000 mujeres. Y digo 15.000 mujeres, perdón. 15 mujeres. 10.000 soldados y 15 mujeres. Que por cierto, las mujeres eran las que mejor vivían. Porque todos los demás intentaban mantenerlas contentas. Todos los hombres que había allí intentaban mantenerlas contentas. Y allí es donde acabaron los marinos de la Guardia. Los marinos de la Guardia acabaron ahí encerrados, pasando penurias, se tiraron toda la guerra ahí, y de los 10.000 y pico que acabaron allí, porque los oficiales algunos fueron a Menorca o a Mallorca, solo volvieron 5.000. Solo volvieron 5.000, porque es que era una isla muy pequeña, no había nada, ni siquiera había casas para todos. Los marinos se dedicaron a hacer chamizos para poder vivir, que eran los más apañados. Lo digo los marinos porque los marinos de los que estaban allí eran los más apañados, como os he dicho, valían para todo. Y solo sobrevivieron 5.000, que fueron rebarcados en Francia. Mientras tanto, ¿qué hacía Napoleón? Napoleón, cuando se enteró, pilló un enfado del 15. Dicen que, pero bueno, Dupont no sabe que lo que ha hecho, hemos perdido el honor y el honor nunca se recupera. Se enfadó un montón. Tanto se enfadó que montó un ejército, la Gran Armée de España, que algunos dicen que junto con lo que había ya en España, con todo lo que trajo, llegó a juntar 250.000 soldados. O sea, 2 veces el tamaño del ejército español. De todo el ejército español. Contando el que estaba en España, el que estaba en América, el que estaba en Dinamarca perdido, y se metió en España. Y bueno, un paseo militar, arrasando. Llegó arrasando en Cabudal, luego en Somosierra, lo que os he comentado, la caballería utilizaba la caballería, porque los franceses, cuando hacían esto de las columnas y de los ataques, mandaban primero a los extranjeros, y luego iban los franceses. O si no, o también, si tenían franceses de provincias de que eran pocos afines al régimen, también los ponían los primeros. Casualidad. Bueno, y fueron atacando. En ese mismo momento, como habíamos firmado la paz con Inglaterra, pues los ingleses habían mandado una fuerza aquí a España, que es la famosa fuerza de el general Moore, que cuando se enteró Moore de que venía Napoleón con 200.000 hombres, pues dijo, esto hoy va a ser que no.
y se volvió otra vez para la costa, para Galicia, para que embarcarse y volver a Inglaterra. Porque, vamos, que no tenía gente suficiente. Es más, el ejército que tenían los franceses era el doble de todos, juntando a los ingleses y juntando a los españoles, era el doble de grande. Era el doble de tropas. Cuando llegó a Astorga Napoleón, se dio la noticia de lo que había pasado en Bailén, se había difundido por Europa. Y había animado a los austriacos a volver a ponerse en armas y a pactar con los ingleses, volver a atacar a Napoleón. Claro, cuando Napoleón se enteró en Astorga que los austriacos se habían levantado en armas contra él, se volvió corriendo otra vez a Austria, y después de una campaña de varias batallas sucesivas, consiguió rendir a los austriacos, y de castigo les obligó a que le diese una princesa suya para casarse con ella y tener un heredero de sangre real. Será el futuro Napoleón II, el rey de Italia. Vale. Si os fijáis, al principio de la guerra, los franceses, los 2 primeros años de la guerra, la iniciativa la llevaban los franceses, más que nada porque eran muchos más, y los españoles se limitaban a defenderse, sobre todo Wellesley. Wellesley, al principio de la guerra, una actitud bastante, muy parecida a la que hacía Castaños, que evitaba el combate e intentaba rodearlos, cortarle la... Es más, Wellesley subió al poder porque el general que estaba antes firmó un tratado demasiado bueno con los franceses, y el Parlamento le destituyó y le puso el mando a él. Vale, eso nos viene a la segunda parte. Llega Castaños al día 20. Hemos aparcado el asunto con Castaños el día 20. Una cosa que no nos olvidemos. Castaños llega después. Firma un tratado muy, muy, muy ventajoso para los franceses, que les dejaba volver con sus armas, con sus cosas y su todo. Claro, los franceses dicen, pues mira, vamos a firmar que nos ahorramos de penurias y encima volvemos y siempre podemos volver a vengarnos otro día. Pero claro, cuando las juntas de Sevilla se enteran, oye, ¿tú cómo le prometes a estas cosas? Si se han saqueado Granada, se han matado un montón de gente, y al final el tratado quedó en nada. Y por eso, al final, no volvieron, solo volvieron los oficiales, y acabaron en Menorca unos cuantos, y unos pocos afortunados en las Islas Canarias, que todos sus descendientes todavía siguen viviendo allí. ¿Vale? El cuadro que veis aquí es un cuadro que se pintó que se pintó a mediados del siglo XIX, y representa a Castaños con su inconfundible uniforme blanco y negro, el primero del regimiento de África, reuniéndose. En realidad esto es mentira. La firma se hizo en una casa de postas que ya no existe, porque ahora pasa por donde estaba la casa de postas ahora pasa la autovía, Madrid-Cádiz. ¿Vale? Pero es mucho de los mitos. Es más, en torno a esta guerra, a esta batalla, no solo en España tuvo repercusión. Se ha formado un mito, lo de los carrochistas, lo de María Bellido, todo el pueblo en armas, siempre representan, casi todos los cuadros, mira, representan un montón de paisanos luchando, cuando no es verdad, porque en torno a la guerra de independencia se ha puesto el mito del pueblo en armas. Claro, sí, era el pueblo en armas, pero dentro de un ejército reglamentado. Sí, había guerrilla, había soldados irregulares, pero el grueso, lo gordo de la guerra, lo sostuvo el ejército, que además con muchas penurias, porque ten en cuenta que tenía el país invadido y cada 2 por 3 era superado por fuerzas superiores, pero eso no le impedía dispersarse y montar nuevos ejércitos para seguir luchando. Pero era el ejército regular, que sí, la guerrilla ayudó. Es más, las unidades de la guerrilla, cuando crecían mucho, se convertían en unidades ligeras de cazadores o de caballería ligera que apoyaba a estos ejércitos. Como por ejemplo le pasó al empecinado. El empecinado empezó a tener un cuerpo demasiado grande, se convirtió en un regimiento de caballería y de cazadores ligeros. Y apoyaba al ejército. Y trabajaba en coordinación con el ejército regular. Por cierto, el empecinado era también, al igual que Castaños, era veterano de la guerra de las convenciones. Fue a Dragón.
Vale, y es el que realmente vence a los franceses. Los guerrilleros ayudaron, pero no son fundamentales. Bueno, luego vamos lo que pasa. Como os he comentado, la noticia se difunde por toda Europa. Y la idea es la siguiente. Si los españoles pueden, con un ejército pequeño, sin recursos, nosotros, que somos grandes imperios, que somos la leche, también podemos. Y surgió un momento de resistencia. Los austriacos empezaron, salió un poco regular, y les quitaron perdieron una princesa. Pero eso no impidió que luego hubiese más. En Alemania, Alemania entonces no existía, era el Sacro Imperio Germánico. Los alemanes formaron sus propias, entre comillas, guerrillas. Es más, se cuenta la tradición, esto es como la leyenda de los guerrilleros. Las fuerzas estas vestían de negro, con botones amarillos y distintivos rojos, que es los mismos colores de la actual bandera de la República Alemana actual. Y se supone, según cuenta la tradición, probablemente no tenga otra razón, pero según cuenta la tradición, viene de esas partidas de soldados informales que se formaron a raíz de las guerrillas que se formaron después de la primera derrota de Napoleón en España. Pero eso es una leyenda. Estamos hablando de los mitos y leyendas que surgieron, que llegaron a muchas partes de España, a muchas partes de España y del extranjero. Eso es lo que... de ahí la importancia de Bailén, porque todas las enseñanzas militares que se aprendieron no se supieron aprovechar. Lo de juntar a los reclutas con el ejército no se hizo, luego no se hizo. Aprovechar lo capturado para rearmar al ejército regular no se hizo. Se repartió entre las milicias. Todas esas enseñanzas no se hizo. Necesitaron 2 años de guerras tontas y de pasarlo mal para darse cuenta de lo que había que hacer. Y si uno se fija en la guerra de independencia, al principio eso todo se cuentan por derrotas. Luego poquito van empates. Luego ya al final victorias. Como decía un general francés, la guerra de independencia española fuimos de victoria en victoria hasta la derrota final. Vale, y no sé si tenéis alguna pregunta, si me queréis preguntar algo. Hasta aquí creo que está claro lo que fue la batalla de Bailén y lo importante que fue para España y para Europa en las guerras napoleónicas. Digamos que fue el principio del fin de Napoleón. A ver, según, por ejemplo, según cómo les hubiese ido. Claro, por ejemplo, los de Granada estaban muy molestos. Y cuando lo pasaron los prisioneros por allí, en Granada, en Andalucía, por ejemplo, los prisioneros los trataron muy mal. Y además, tenían que custodiarlos no porque se escapasen, porque los paisanos intentaban matarlos. Porque en Andalucía y todo el camino, precisamente no se había importado muy bien. En cambio, los que se marchaban de Madrid no les molestaban. Es más, se aplaudían, decían, ¡ala, marcharos y no volver! Sin en cambio, los que habían sufrido de los franceses, esos no eran tan amables con ellos. Y cuando el francés que veían, francés muerto, tenían que custodiar los prisioneros, había que custodiarlos para evitar que los mataran. Literalmente, es que hubo varios motines que intentaron matarlos. Murieron varios prisioneros. Te estoy hablando, a lo mejor que murieron 100 prisioneros, pero no por los paisanos. Porque les tenían mucha manía. Y sin en cambio, de Madrid para arriba, cuando se marchaban, pues les decían, marcharos, que no los queremos volver a ver más. Claro, lo suyo, ahí pecaron de ingenuos, porque esos mismos que se iban podían volver y atacarte. Pero, no, ya te digo, mucha gente, después de lo de Bailén, creía que la guerra había terminado. Es más, muchos de los soldados de la recluta nueva se iban a casa. Pues esto ya ha terminado. ¿Para qué? Y hubo que hacer bandos diciendo, oye, que esto no ha terminado, que todavía... que los franceses pueden volver. Anda, no digas tonterías. Ahí va en Bailén. En Bailén hay un museo. Un museo que la mayoría de las piezas que tienen ahí son cosas que han excavado en el propio campo de batalla. Ahora el campo de batalla de Bailén, todo... A ver, voy a ir para atrás. Toda esta zona ahora que ves que es el campo de batalla, la mayor parte está construida. Está construida. El pozo que había ahí en medio, uno de los pozos que había ahí en medio, que por el que los franceses les hubiese gustado conquistar porque se estaban muriendo de sed, ese ahora está dentro del pueblo, en un parque. En un parque. Y todo eso se ha ido encontrando vasijas, balas, de todo, hasta bayonetas, y eso en el pueblo de Bailén, en un pequeño museo donde eso lo muestran.
se ha ido extraviando. Además, recientemente han encontrado otro pozo que no sabían dónde estaba, que es donde que se supone que era el pozo donde tenía el Estado Mayor establecido Reading, cerca del agua. Porque hay que tener en cuenta una cosa que no se ha comentado: los franceses estaban a la sombra. Aquí, por la zona de los franceses había olivares, pero los españoles estaban a la intemperie. En la zona de los españoles no había ni una sombra, y era vital llegarles agua. Ahí la importancia de los paisanos llevándoles agua. Estaban allí al sol, y ya os digo que en Bailén, en octubre, que cuando he ido yo, pega que no veas. No quiero ni pensar lo que estará haciendo ahora en Bailén, porque ten en cuenta que la batalla fue tal que ayer, hace 113 años. Hoy, día 20, sería cuando Castaños firmaría la paz en la famosa Casa de Postas, que ya no existe.